Primera a Corintios capítulo 15, versos 21 y 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Dios les bendiga. Soy el pastor Elvin Cepeda. ¿Qué sucede con los infantes, bebés y niños pequeños cuando mueren? ¿Dónde puedo encontrar en la Biblia la edad de la conciencia? Estas preguntas en este tema de hoy serán contestadas. El concepto de la edad de conciencia es que los niños no son considerados responsables ante Dios por sus pecados hasta alcanzar cierta edad, y que si un niño muere antes de alcanzar la edad de conciencia, se le concederá la entrada al cielo por la gracia y misericordia de Dios. ¿Es bíblico el concepto de la edad de conciencia? ¿Existe una edad de inocencia? Con frecuencia, lo que está claro en el tema sobre la edad de conciencia es que los niños, sin importar lo pequeños que sean, no son inocentes, en el sentido de no tener pecado. La Biblia nos dice que aunque un bebé o un niño no haya cometido un pecado personal, todas las personas, incluyendo a los bebés y niños pequeños, somos culpables ante Dios debido a un pecado heredado e imputado de nuestros padres, Adán y Eva. El pecado heredado es lo que se transmite por nuestros padres. En el Salmo 51, verso 5, David escribió: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David reconoció que aún desde la concepción él era un pecador. El muy triste hecho de que algunas veces los bebés mueren demuestra que aún los pequeños son impactados con el pecado de Adán, puesto que la muerte física y espiritual fueron el resultado del pecado original. Cada persona, infante o adulto, es culpable ante Dios. Cada persona ha ofendido la santidad de Dios. La única manera en que Dios puede ser justo y al mismo tiempo declarar justa a una persona es cuando esa persona ha recibido el perdón por la fe en Cristo Jesús. Jesucristo es el único camino. Juan 14:6 registra lo que dijo Jesús: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También el apóstol Pedro declara en Hechos 4:12: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es una elección individual. ¿Qué sucede con los bebés y niños que nunca alcanzan la capacidad para tomar esta decisión personal? La edad de la conciencia es un concepto que enseña que aquellos que mueren antes de alcanzar la edad en que son responsables son salvos automáticamente por la gracia y misericordia de Dios. La edad de la conciencia es la creencia de que Dios salva a todos aquellos que mueren y que nunca han tenido la capacidad de tomar una decisión a favor o en contra de Cristo.
Un versículo que puede hablar de este tema es Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Según esto, la culpa de la humanidad ante Dios se basa en parte sobre el hecho de que las personas rechazan lo que pueden ver claramente de la existencia, la eternidad y el poder de Dios. Esto nos lleva a la pregunta de los niños que no tienen la facultad de ver claramente o razonar acerca de Dios. ¿No les daría una excusa su incapacidad natural para observar y razonar? Según los 13 años, es la edad más comúnmente designada como la edad de la conciencia, basándose en la costumbre judía de que un niño se convierte en adulto en esta edad. Sin embargo, la Biblia no proporciona un soporte directo a la edad de los 13 años como la edad de la conciencia. Más bien varía de un niño a otro. Un niño que ha pasado la edad de la conciencia, una vez que es capaz de tomar una decisión de fe a favor o en contra de Cristo. La opinión de alguien muy conocido, un experto comentarista, nos dice que un niño de 5 años puede ser verdaderamente salvo y regenerado como un adulto. Porque para mí creo que no hay un límite de edad para alcanzar el conocimiento y la responsabilidad. Muchos lo alcanzan más temprano y otros más tarde. Entonces el punto sería a partir de esa conciencia y ese reconocimiento, no importa la edad que el niño alcanzara. También teniendo en cuenta lo anterior, se considera lo siguiente: la muerte de Cristo se presenta como suficiente para toda la humanidad. Primera de Juan 2:2 dice que Jesús es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este versículo es claro en que la muerte de Jesús fue suficiente para todos los pecados, no solo los pecados de aquellos que específicamente han venido a Él en fe. El hecho de que la muerte de Cristo fue suficiente por todos los pecados permitiría la posibilidad de que Dios aplicara ese pago a aquellos que nunca tuvieron la capacidad para creer. Algunos ven un vínculo entre la edad de la conciencia y la relación del pacto entre la nación de Israel y el Señor, donde no se impuso ningún requisito a un niño varón para ser incluido en el pacto que no fuera la circuncisión, que se realizó en el 8º día después de su nacimiento. Éxodo 12, 48 al 50, Levítico 12, 3. La pregunta que surge es: ¿se aplica a la iglesia la naturaleza inclusiva del antiguo pacto? El día de Pentecostés, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 2, 38 y 39. La palabra hijos aquí, teknon, en griego, significa niño, hija, hijo. Hechos 2:39 indica que el perdón de los pecados está disponible para todos. Hechos 1:8, incluyendo a las generaciones futuras. No enseña la salvación de la familia o del hogar.
A los hijos de los que se arrepintieron también se les pidió que se arrepintieran. El pasaje que parece identificarse con este tema más que ninguno otro es 2 de Samuel 12, 21 al 23. El contexto de estos versículos es que el rey David cometió adulterio con Betsabé, resultando en un embarazo. Dios envió al profeta Natán para informar a David que por su pecado el Señor había decretado la muerte del niño. David respondió a esto con lamentos, aflicción y oración por el niño. Pero una vez que el niño murió, el lamento de David terminó. Sus siervos se sorprendieron de escuchar esto. Ellos le dijeron al rey David: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. La respuesta de David puede ser vista como un argumento de que aquellos que no pueden creer están a salvo en el Señor. David dijo que él podría ir al niño, pero que él no podría traer al niño de regreso con él. También igualmente importante es que David parece ser confortado con esto. En otras palabras, David parecía estar diciendo que él vería al niño nuevamente en el cielo, aunque él no lo pudiera traer de regreso. Aunque es posible que Dios aplique el pago de Cristo por el pecado de aquellos que no pueden creer, la Biblia no dice específicamente que Él haga esto. Por lo tanto, este es un tema por el que no debemos ser inflexibles o dogmáticos. Que Dios aplique la muerte de Cristo a aquellos que no pueden creer parecería coherente con su amor y misericordia. Nuestra posición es que Dios aplica el pago de Jesucristo por el pecado a los niños y a aquellos que están mentalmente incapacitados, puesto que no son mentalmente capaces de entender su estado pecaminoso y su necesidad del Salvador. Pero una vez más, tampoco podemos ser dogmáticos. De esto estamos seguros. Dios es amoroso, santo, misericordioso, justo y compasivo. Todo lo que Dios hace es siempre correcto y bueno. Y Él ama a los niños, incluso más que nosotros. Yo particular creo que los niños al morir son salvos. La gente a menudo se pregunta sobre el destino eterno de los infantes no nacidos, los bebés, niños y los que tienen un tipo de discapacidad intelectual, para comprender el Evangelio. Y es muy difícil de responder, puesto que la Biblia no nos ofrece ninguna respuesta explícita, pero con base en varios pasajes, así como una comprensión de la doctrina del pecado, podemos establecer algunas teorías viables que nos lleve a pensar bíblicamente sobre su destino. He aquí versículos que nos ayudan a establecer una posibilidad. En 2 de Samuel 12:23 vemos cómo el hijo de David que tuvo con Betsabé murió al 7º día, y en su dolor David exclamó: yo voy a él, dando a entender que él creía que el niño fue a la presencia de Dios. David estaba muy seguro que después de él morir estaría reunido con su hijo perdido. También tenemos a Mateo 19, 13 y 14. Jesús afirmó que de los niños es el reino de los cielos. Cuando él dice esto, sabemos que está haciendo una analogía para establecer una verdad ante los adultos. Pero el hecho de que ocupe a los niños para ello
no significa que lo que dijo acerca de los mismos sea mentira. Por lo tanto, sabemos con seguridad que de los tales es el reino de los cielos. También Mateo 18, 1 al 5, Jesús afirmó que el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, diciendo que los niños le pertenecen. Esto mismo es lo que Jesús habló de los discípulos en Mateo 10:40, afirmando que los discípulos les representan. Con todo esto, atendemos entonces que el que recibe a un niño, no recibe solo al niño, sino a Jesús, porque de él y de su reino son todos ellos. Así que inicialmente podemos afirmar, solo por la palabra de Jesús, que los niños van al cielo cuando mueren. Sin embargo, la pregunta teológica que surge es: ¿cómo explicar teológicamente la redención de los infantes? Reflexionando sobre la eternidad de los infantes, para poder responder es necesario recordar 4 verdades doctrinales con respecto a la salvación eterna, para luego establecer una respuesta teológica viable a la salvación de los infantes. Todos los seres humanos nacemos con pecado. El pecado original, Salmo 51:5, Efesios 2, 2 al 3. El pecado que nos condena es el no creer en Jesús como el Cristo, Juan 3:18, Juan 16, 8 y 9. Sin ser regenerados, no podemos creer en Jesús como Dios y Salvador, el Cristo Redentor. Juan 3:8, Tito 3:5, Primera de Pedro 1:3-5 y Primera de Pedro 1:23. La salvación incluye varias obras de Dios. Y comenzamos con señalarte la expiación. Significa cubrir la multitud de pecado. Isaías 53:10, Romanos 4:7. También tenemos la propiciación, aplacar la ira de Dios sobre los pecados que ahora están cubiertos. Romanos 1:18, Primera de Juan 2:2. También tenemos la remisión, llevar la carga de pecado y llevar lejos, en este caso, la cruz. Mateo 26:28, Hebreos 9:22. También tenemos la redención, adquirir o comprar algo a través del pagar el precio por su rescate. Eso hizo Jesús. 1 Corintios 6:20, Efesios 1:6 y 7, 1 de Pedro 1:18 y 19. Además tenemos lo que es justificación. Ser declarado justo no es ser hechos justos, sino ser declarados legalmente justos. Romanos 3:24 y capítulo 5, verso 9. Entonces, considerando lo anterior, la pregunta debe ser: si la Biblia da evidencias de que los niños cuando mueren van al cielo, ¿cómo sería posible que se salven sin creer en Jesús si al nacer son culpables del pecado original? Sí, sabemos que no existe salvación sin previa regeneración. Entonces, para que un infante se salve antes de morir, los niños deberían de ser regenerados y a su vez justificados con base de la obra de Cristo en la cruz. Pero entonces, ¿de qué son redimidos? No pueden ser redimidos del pecado que condena, del no creer en Cristo, porque nunca tuvieron la capacidad de creer, sino que serían redimidos del pecado original únicamente. Por lo tanto, justificados, declarados no culpables por pura gracia de Dios sobre ellos, pues de ellos es el reino de los cielos. Les doy 3 evidencias bíblicas de por qué entiendo que esto es posible. Cuando un ángel del Señor le aparece a Zacarías para anunciarle a él que su esposa Elizabeth concebiría a Juan el Bautista, el ángel le dijo estas palabras acerca de su hijo en Lucas 1:15: y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aunque esto no es normativo,
este pasaje manifiesta la posibilidad de ser regenerado desde el vientre. Lo interesante es que el ángel habló con una fórmula de contraste. No bebería vino, pero sería lleno del Espíritu Santo. Y resulta que esta misma fórmula solo la experimentarían los cristianos. Hechos 2:15 al 17 y Efesios 5:18. Tenemos en Juan 9:39 al 41, allí vemos que Jesús dijo: yo no vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. En este pasaje Jesús dice: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. En otras palabras, pudiéramos concluir que si una persona no posee la capacidad natural de creer en Jesús como el Cristo, entonces el pecado de esa persona no permanecería. Por lo que no se le tendría que acusar con sentencia firme de no creer lo que él no tuvo ni la capacidad natural de hacerlo. Esto precisamente es lo que sucede con los no nacidos, bebés, niños y discapacitados intelectuales que no pueden comprender la revelación natural. No es que ellos no quieran creer, es que no pueden. Por lo que si mueren en esa condición, ¿cómo se les puede acusar de no creer en Jesús? Si no tuvieron por voluntad misma de Dios la capacidad natural de hacerlo. En tercer lugar, de igual manera sucede con Romanos 1, 19 y 20. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusas. Sabemos que Dios no permitirá excusa alguna de los hombres que nunca creyeron en Jesús, aunque nunca lo conocieron. Por ejemplo, los mayas, pipiles, azteca, etc. Esto es así, según Pablo, porque ellos, teniendo la capacidad de ver y entender por medio de lo creado, ellos decidieron y rechazaron al Dios verdadero. Pero ¿qué pasa entonces con aquellos que no tienen capacidad física mental para entender la revelación natural de la gloria de Dios? ¿De qué se le puede acusar? La implicación que Pablo establece en este versículo es que los que no poseyeron la capacidad física mental para entender la revelación de Dios tienen excusas ante Dios. Y esto solo se aplica a los no nacidos, los bebés, niños y discapacitados mentalmente. Para nadie más. Hay que destacar que la salvación de los infantes que mueren es compatible con la doctrina de la elección incondicional. Escuche esto, por favor. Alguien dijo: no es que Dios eligió a alguien para la salvación y que luego muriera en la infancia. Más bien, Él ha ordenado que solo los que han sido elegidos para la salvación sean los que mueran en la edad de la inocencia y faltos de conciencia. Los infantes, no nacidos, los bebés, niños y los que tienen un tipo de discapacidad intelectual para comprender el Evangelio. Entonces, a mi juicio, Dios no salva a los bebés porque son inocentes, no, sino porque ellos no lo son. Es decir, los salva porque son culpables. Y es lógico, si no fuera culpable, si alguien es inocente, ¿de qué se le va a salvar? Pero
Los infantes y este tipo de personas, los no nacidos y discapacitados, los salva porque son culpables, pero aplicando su misericordia y compasión sobre la base de la expiación de Cristo en la cruz. Y los rescata del pecado original heredado de nuestros primeros padres en la creación. En mi definitiva, los no nacidos, los bebés, los niños y todos los que tienen un tipo de discapacidad intelectual para comprender el evangelio al morir o en el arrebatamiento son salvos. Les voy a dar una explicación más o menos lo más sencillo posible. Dice la Biblia, donde leímos al principio, que por un hombre entró la muerte al mundo, y vamos a decirlo así, y por otro hombre también entró la vida. Por uno, Adán, el primer Adán, todos mueren. Y por el segundo Adán, Cristo, todos viviremos. De una forma clara y sencilla, ¿cómo se salvan los niños? Debemos de ser justos, al igual que Dios es justo. Y si un niño que no ha cometido pecado es pecador porque se le imputó el pecado, la culpa de Adán, y ese niño muere, desde que nace se puede morir, porque ya la culpa, la consecuencia del pecado de Adán ya está en él acabando de nacer. No ha cometido pecado. Y si la consecuencia del pecado es transmitida a ese niño sin pecar, entienda esto, entonces es igual del otro lado. Jesús trae vida y en él todo viviremos, dice. Claro, los adultos tenemos que convertirnos. Todo el que tiene razonamiento tiene que convertirse. Pero aquí estamos hablando de los infantes, niños y de los no nacidos y de gente discapacitada. Entonces, por el otro lado es igual. Adán en pecado transmite la muerte. Cristo sin pecado a un niño y a este tipo de personas le transmite la vida. Desde que mueren los niños, los inocentes, los discapacitados, los no nacidos, los bebés, desde que mueren así como se les imputó la consecuencia del pecado de Adán, así también se les imputa la vida del hombre sin pecado, que es nuestro Salvador Jesucristo. Es fácil de entender. Y yo hoy les hago una invitación a usted, que es adulto, consciente de sus pecados, y que a lo mejor tiene algún inocente en el cielo que murió. ¿Usted no cree que fuera una maravilla, una bendición, el que usted se reúna con él en la presencia de Dios? Si usted quiere que esto sea posible aquí y ahora mismo, acepte a Cristo como su único Salvador y repita esta oración conmigo. Cierre sus ojos y repite esta oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, vengo a ti en el nombre de Jesús, reconociendo mis pecados, que tengo conciencia de que soy pecador, no soy inocente, y vengo a ti pidiéndote perdón. Perdóname, Padre, tanto del pecado original como de mis pecados cometidos. Ayúdame a crecer a tu lado. Ayúdame a perseverar en el Evangelio y en tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Dígale ahora: Señor, gracias por perdonarme. Dígaselo con seguridad: gracias por perdonarme. Amén. Dios les bendiga más. Soy el pastor Elvin Cepeda.